Nación versus ciudad, ciudad versus nación. Un nuevo round de este conflicto se ha dado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, ya les adelanto, no es el último round. Estamos lejos de eso. Esto forma parte justamente de un rosario de conflictos que se vienen desplegando en tribunales, en particular en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A continuación, brevemente vamos a ver un poquito de qué se trata este conflicto y por qué es importante esta última resolución que sacó la Corte Suprema en relación a la coparticipación. No soy un especialista en coparticipación, pero si no tenés ni idea de qué es la coparticipación, tenés que saber que el Estado toma una serie de tributos a nivel federal y luego reparte esa masa monetaria entre las provincias. La puja última entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires justamente tiene que ver con esto, con cuánto se lleva de esa coparticipación federal la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué pasa esto con la Ciudad de Buenos Aires y no pasa, por ejemplo, con otras provincias? Bueno, en principio porque a partir de la reforma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad es justamente autónoma. Por eso escuchamos que se habla mucho de la autonomía. Entonces, tenemos un nuevo entramado, una nueva autonomía en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 1994 y esta ley de coparticipación federal es del año 1988. Esto tiene también otros antecedentes. Entre otras cosas, en el año 2016, el entonces presidente Mauricio Macri había aumentado la participación de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la coparticipación. Posteriormente, en el año 2018 se reduce un poco esa coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el año 2020 se reduce drásticamente, lo que genera justamente esta contienda que aún está en Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último fallo de la Corte Suprema lo que hizo fue decidir de forma cautelar sobre esta petición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que Nación nuevamente vuelva a reevaluar esa coparticipación y obviamente gane un porcentaje de mayor importancia como es este 2,95% que quizá escucharon nombrar y que justamente es lo que se decide a través de este último precedente. Hay que aclarar que lo que decidió el 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una medida cautelar. Esto significa que no está resolviendo sobre el fondo de la cuestión, sino que está resolviendo justamente cautelarmente. ¿Qué implica que la Corte Suprema resolvió sobre una medida cautelar? Bueno, en principio que hasta la finalización del proceso van a tener que adoptarse ciertas medidas hasta que haya una sentencia de fondo, una sentencia que va a poner un fin al litigio. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya resuelto una determinada postura en una medida cautelar no la obliga a decidir de la misma forma sobre el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión se va a dar, entre otras cosas, por ejemplo, cuando esté todo el periodo de prueba desarrollado. Lo que decidió la Corte Suprema cautelarmente es, punto 1, que se le va a tener que transferir el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 2, estas transferencias deben ser diarias y automáticas desde el Banco Nación. Y punto 3, fundamental, ordenó al Estado Nacional que se abstenga de aplicar la ley 27606, que es justamente esta ley del año 2020, que redujo la coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene trascendencia real en lo jurídico este fallo, definitivamente, porque es una medida cautelar a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Nos da una idea de lo que puede resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuestión de fondo? Bueno, yo diría que definitivamente sí, porque en este caso, más allá de estar discutiendo cuestiones que tienen que ver con los hechos, estamos discutiendo muchas cosas que tienen que ver con el derecho. Y en líneas generales, algo que haya un cambio en las condiciones, digamos, en el entramado normativo, se van a mantener, entendemos, hasta el fin, hasta el momento de dictar sentencia definitiva. Entonces, de alguna forma, la Corte Suprema da una idea de cómo puede llegar a resolver con esta conformación y, en estos términos, si se mantuviera este temperamento y los elementos que hoy están volcados en ese juicio principal. Pero más allá de su trascendencia jurídica, tiene una relevancia sensible en la política. Tal vez más incluso que la relevancia jurídica, porque genera una serie de conversaciones y de comentarios políticos que son los que terminan cobrando y ganando la escena mediática y además la vida política de un país. Si bien todavía no sabemos qué es lo que va a plantear el gobierno nacional, a través de un comunicado oficial, el gobierno sostuvo que iba a recusar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además a presentar una revocatoria in extremis. Sobre la revocatoria in extremis hicimos un comentario en otros videos. No lo van a encontrar en los libros la revocatoria in extremis porque es una creación pretoriana, lo van a encontrar en la jurisprudencia. La revocatoria in extremis procede primero de forma muy marginal y restrictiva. Se presenta contra el tribunal que dictó ese fallo que yo estoy recurriendo. Implica justamente una revocatoria que se introduce cuando no hay ningún otro recurso. No es un nuevo análisis que hace el tribunal. Planteo esa revocatoria in extremis. En caso de que no se corrija a través de esta revocatoria in extremis, se consolidaría una injusticia supina. Pero no tiene que ver con un análisis de la cuestión de fondo. Tiene más que ver con, por ejemplo, algo flagrante, es algo casi obvio, les diría. La recusación que se pretende plantear, entendemos que es con antelación justamente a que se decida esa revocatoria in extremis y es para que decidan otros jueces, o sea, se recusa para que no sean esos mismos jueces los que deciden sobre la revocatoria in extremis. Pero acá hay una contradicción, porque la revocatoria in extremis la deben resolver los mismos jueces que fallaron en el sentido que yo estoy cuestionando. Y si yo a la vez estoy pidiendo una recusación, de alguna forma ahí hay dos posturas contradictorias. Yo creo que es muy difícil que camine una de estas dos cuestiones. La recusación además podría ser tachada, casi le diría, de extemporánea, porque en general
cuando uno quiere apartar de una determinada cuestión a los jueces, lo hace con antelación a que resuelvan, y esto claramente no parece haberse dado, y la revocatoria in extremis es realmente muy restrictiva. Así que hay que ver cómo es planteada esta cuestión, pero veo difícil que tenga o que llegue a buen puerto alguno de estos planteos. ¿Te quedó alguna duda? ¿Tuviste que plantear o te suena esto de la revocatoria in extremis o la recusación? Déjamelo acá abajo en los comentarios.